cómo podemos servir a Dios como sacerdotes de manera práctica, mientras seguimos pensando que somos buenos. Nuestra bondad natural es más pecaminosa que nuestra maldad natural. Tu humildad natural es peor que tu orgullo. Para que seamos sacerdotes en forma práctica, debemos experimentar a Cristo como la ofrenda por el pecado. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. El relato del libro de Éxodo es muy detallado con respecto a asuntos espirituales, como es el caso del servicio sacerdotal en el Antiguo Testamento. A partir del capítulo 29 de Éxodo, se dan instrucciones detalladas y precisas acerca del servicio de los sacerdotes. Por ejemplo, sus vestiduras, su comida y sus tareas. La Biblia nos dice que todos los creyentes de Cristo son los verdaderos sacerdotes. O sea, existe el sacerdocio universal. Pero es difícil encontrar en la Biblia un pasaje que describa cómo debemos servir a Dios como sacerdotes. Por eso es que valoramos tanto Éxodo 29. En esta sección se nos presenta en tipología cómo santificar a los sacerdotes neotestamentarios y cómo deben servir. Este es el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee que estaremos considerando en esta ocasión. El mismo se titula La santificación de Aarón y de sus hijos para ser sacerdotes. Y esta es la tercera parte de ese mensaje. Y hoy nos acompaña Jorge Farías para ayudarnos a comprender el tema del sacerdocio universal de los creyentes. Estoy contento de poder estar con ustedes nuevamente. Jorge, ¿qué significa este término? ¿Y cómo sabemos que todos nosotros estamos incluidos? Lo que Dios desea es que cada uno de nosotros disfrutemos a Cristo. Debemos servir a Dios presentando a Cristo como nuestra ofrenda. Dios no desea que haya dos grupos de personas, el clero y el laicado. Es decir, Él no desea que un grupo de creyentes sirva a Dios mientras que otros no hacen nada. Más bien, Dios anhela que todo su pueblo ejerza su función sacerdotal al disfrutar a Cristo y ser llenos de Él, de modo que presentemos muchos sacrificios espirituales a Dios para su satisfacción. En 1 de Pedro 2:5 dice, «Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». En este versículo vemos claramente que no solo somos piedras vivas, sino además sacerdotes que conforman el sacerdocio santo. Más adelante, en el versículo 9 del mismo capítulo, dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes de Cristo. Nuestro servicio sacerdotal consiste en ser llenos de Cristo para presentarlo como ofrenda a Dios e impartirlo a la humanidad. En Apocalipsis 1:6 dice, «E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre». Y en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 10, dice, «Y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes». Si los creyentes no pueden tener contacto con Dios, disfrutarlo, servirle e impartir a Dios en otros, Él no recibe ninguna gloria. Dios desea obtener el cuerpo de Cristo, una expresión corporativa de Cristo que le glorifique. Y el cuerpo de Cristo está compuesto de todos los creyentes quienes son sacerdotes genuinos. Ojalá todos podamos ver esta visión de Éxodo 29. Amén. Hoy volveremos a hablar acerca del tema de la santificación de los sacerdotes. Y esto no se refiere a la ordenación según el concepto religioso. Así que escuchemos ya
a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo. According to New Testament, Conforme al Nuevo Testamento, the universal priesthood el sacerdocio universal that all the believers está compuesto por todos los creyentes, ya sean mayores o jóvenes, con experiencia o sin experiencia. Todos los creyentes son sacerdotes. Hace más de 50 años yo escuché esta enseñanza, pero aunque estaba muy contento, no encontraba la manera de practicarlo. Podemos leer el Nuevo Testamento docenas de veces sin encontrar la manera de servir como sacerdotes. Tanto en 1 de Pedro 2:5 como en Apocalipsis 1:6 y 5:10 dicen que somos sacerdotes, pero aunque el Nuevo Testamento sí nos dice que somos sacerdotes, no se nos dice cómo ser un sacerdote. A lo más, el Nuevo Testamento nos dice que hemos sido salvos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos sido regenerados por el Espíritu y que recibimos ciertos dones. Pero necesitamos más ayuda para conocer cómo servir a Dios como sacerdotes. Cuando estudié la tipología del Antiguo Testamento en 1953, tuve cierta luz con respecto a Éxodo 29, de cómo servir como un sacerdote. Éxodo 29 habla de la santificación de Aarón y de sus hijos para ser sacerdotes. Por tanto, no se refiere a la santificación de pecadores que no son creyentes ni son salvos. En el versículo 1 dice, «Esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes». Oh, esta palabra consagrar. Aquí la palabra no debería ser consagrar, sino santificar. En este versículo no se habla de consagrar a Aarón y a sus hijos, ni ordenarlos. La palabra ordenar es muy tradicional y nos puede confundir. Puede darnos un concepto equivocado en cuanto a la santificación de los que son salvos por Dios para ser sus sacerdotes. La palabra apropiada que describe lo que se resalta en ese capítulo es santificar. Aarón y sus hijos fueron santificados para ser sacerdotes que sirven a Dios. Según lo que se revela en Éxodo 29, sus manos debían estar llenas con la grosura del carnero para la ofrenda de paz, el pan, las tortas y las hojaldres. Cuando un sacerdote tiene sus manos llenas con la dulzura y las riquezas de Cristo, entonces él es diferente al resto. Los demás tienen las manos vacías, pero las suyas están llenas. Como resultado, él está santificado, separado de la gente común. Además, tiene las riquezas de Cristo con las cuales sirve a Dios como un sacerdote. Como dijimos anteriormente, los requisitos que debe reunir el sacerdote para servir a Dios se encuentran en la tipología del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que todos los creyentes de Cristo somos sacerdotes. Sin embargo, no nos dice cómo serlo. La traducción de la Biblia de Éxodo 29 respecto a la consagración o santificación del sacerdote significa en realidad que éste debía tener las manos llenas. Entonces, Jorge, ¿cómo podemos aplicar esto si queremos ser los sacerdotes que sirven a Dios en el Nuevo Testamento? Víctor, ser un sacerdote no significa, entre comillas, ser ordenado oficialmente. Más bien, ser sacerdotes tiene que ver con ser santificados. Según hemos visto en este estudio vida, en Éxodo 29, ser santificados significa específicamente tener las manos llenas de Cristo. Esto se refiere a que en nuestro diario vivir debemos estar llenos del disfrute de Cristo, llenos de su dulzura y de sus riquezas inescrutables. Nuestra vida diaria como sacerdotes debe ser una que se identifica con Cristo, le ama y se llena de Él. De esta manera podremos tener la realidad de Éxodo 29, puesto que así nuestras manos estarán llenas de Cristo.
¿Saben qué le satisface a Dios? Solo Cristo. Así que para que nosotros podamos ser sacerdotes que sirven a Dios para su satisfacción, tenemos que experimentar y disfrutar a Cristo hasta que nuestro ser esté impregnado y saturado de Él. La manera en que nosotros somos santificados para servir a Dios como sacerdotes es llenar nuestras manos de las riquezas de Cristo. Cuando nuestras manos están llenas de Cristo, Dios está satisfecho y el hombre es suplido. Esto es lo que significa ser santificados como sacerdotes. El elemento santificador que recibimos cuando somos salvos incluye el lavamiento y también incluye las vestimentas, que no son otra cosa que Cristo como nuestra justicia. Sin embargo, además de esto, también incluye la esencia del elemento santificador, que es la comida del sacerdote. En un sentido más profundo, el elemento santificador es el disfrute de Cristo como pan de vida, que satisface tanto a Dios como al hombre. Continuemos el estudio vida. The sanctified one was a saint already. Antes que un creyente sea santificado de este modo, él ya es un santo. Aaron passed through the Passover. Piensen en la situación de Aarón. Él ya había tenido la experiencia de la Pascua. He was saved. Él ya había sido salvado del juicio de Dios y había sido liberado de la tiranía del faraón y de la usurpación del mundo. Además, había cruzado el Mar Rojo, había disfrutado de la comida celestial, había tomado del agua viva y había recibido una educación divina en el monte Sinaí. También había tenido muchas experiencias en el desierto. Sin embargo, el Señor le dice a Moisés que algunos del pueblo debían ser santificados, o sea, separados para ser sacerdotes. Les digo, tienen que darse cuenta que ser santos no es suficiente. Después de ser santos, debemos ser santificados para servir a Dios como un sacerdote. Ser santificados para servir como sacerdotes es diferente a disfrutar a Cristo como la Pascua o como el maná. Ni tampoco es lo mismo que disfrutar al Espíritu de Cristo como el agua viva. Esta santificación es algo más que esas experiencias preciosas. Como mencionamos antes, no es una ordenación, ni es una consagración, sino que consiste en llenar nuestras manos con las riquezas de Cristo. Es muy importante que veamos que a fin de servir como sacerdotes, necesitamos algo adicional. No solo el disfrute de Cristo como la Pascua, el maná y el agua viva. Este capítulo revela que podemos experimentar a Cristo como el becerro, como los carneros, como las tortas y las hojaldres. Esto tiene mucho significado. Por medio de experimentar a Cristo, como se presenta en este capítulo, llegamos a ser los sacerdotes de manera práctica. ¡Oh, debemos ver todo esto! Todos los creyentes han experimentado a Cristo como el Cordero Pascual, como parte de su experiencia inicial de la salvación al ser redimidos. De igual manera, a pesar de que Aarón y sus hijos ya habían experimentado la Pascua, el maná y el agua viva, todavía no estaban calificados para ser sacerdotes, sino que aún necesitaban experiencias adicionales. Ahora, Jorge, ¿qué tal de nosotros? Por medio de la redención, hemos experimentado el Cordero Pascual y además hemos disfrutado a Cristo como el maná espiritual y las aguas vivas. Pero, ¿cuáles son las experiencias adicionales para que podamos ejercer nuestra función como sacerdotes? Como usted mencionó, el pueblo de Israel experimentó la Pascua, el maná y el agua viva. Pero cuando estuvieron en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que santificara a algunas de las personas para servir como sacerdotes. ¿Qué significa esto?
Esto significa que para que nosotros seamos sacerdotes, debemos tener experiencias adicionales de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios dijo que santificaran a algunos como sacerdotes, pero en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hecho sacerdotes a todos los creyentes. Dios nos ha recobrado en Cristo para hacernos el sacerdocio universal. Ser un sacerdote hoy día significa que debemos tener experiencias adicionales de Cristo. Yo lo considero de la siguiente manera. No estamos aquí para satisfacer nuestra propia necesidad, sino para que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. Si usted experimenta a Cristo por medio de la Pascua, al comer el maná y beber el agua viva, eso simplemente llena nuestra necesidad. Pero en su palabra, Dios nos ha abierto su corazón a nosotros para mostrarnos que Él tiene una necesidad y necesita ser satisfecho. Debemos ser sacerdotes que no solo se satisfacen a sí mismos, sino que además satisfacen la necesidad de Dios. Antes de recibir esta luz por medio de Éxodo 29, podríamos pensar que servimos a Dios como sacerdotes cuando visitamos a alguien en su hogar o ayudamos a limpiar el salón de reunión. Pero tal visitación y limpieza son el servicio levítico, no el servicio sacerdotal. El servicio sacerdotal es un asunto de ofrecer Cristo a Dios como nuestra ofrenda para satisfacerlo y llenar su necesidad. En este sentido, Jorge, ¿quién podría pensar que pecadores como nosotros podemos satisfacer a Dios al experimentar a Cristo y ser saturados de Él? No hay duda que esto es sorprendente. Continuemos entonces el estudio vida con Winnesley. The precious names in this chapter 29 of Exodus, La preciosidad del capítulo 29 de Éxodo is the way by which es que nos revela la manera en la que podemos ser sacerdotes de manera práctica. El primer paso en la santificación de Aarón y sus hijos fue lavarlos. Después que fueron lavados, se les pusieron las vestiduras sacerdotales. Estas vestiduras cubrían su desnudez. La desnudez representa nuestro ser natural. Aunque seamos buenos por naturaleza, debido a que somos descendientes de Adán, nuestro ser natural es feo si está desnudo delante de Dios. Esto es totalmente desagradable y abominable para Él. ¿Saben cuándo se usó por primera vez la palabra desnudez en la Biblia? Eso fue en Génesis 3. Después que Adán y Eva cayeron, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Se dieron cuenta que su desnudez necesitaba ser cubierta. La vestimenta de Aarón y de sus hijos, en Éxodo 29, nos muestra que debemos cubrir nuestro ser natural. Conforme a Éxodo 29, del 10 al 14, el becerro era una ofrenda por el pecado. Esta ofrenda por el pecado siempre debe recordarnos nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque no hayamos cometido ningún pecado, debemos saber que somos descendientes de Adán y por lo tanto tenemos la naturaleza pecaminosa. No solo eso, sino que nuestra naturaleza es pecado. Día a día empleamos parte de nuestro tiempo pensando que somos muy buenos y que no somos pecaminosos. ¿Cómo podemos servir a Dios como sacerdotes de manera práctica mientras seguimos pensando que somos buenos? Nuestra bondad natural es más pecaminosa que nuestra maldad natural. Tu humildad natural es peor que tu orgullo. Para que seamos sacerdotes en forma práctica, debemos experimentar a Cristo como la ofrenda por el pecado, para recordarnos durante todo el día a los que vamos a ser sacerdotes que no somos nada en nosotros mismos.
Debemos recordar que somos pecaminosos por naturaleza y debemos ofrecer a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Si hacemos esto, o sea, si recordamos esto, seremos protegidos y preservados. Jorge, Éxodo 29 nos habla acerca de la ofrenda por el pecado. En los versículos del 10 al 11 dice: Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Todos los sacerdotes participaban en la ofrenda por el pecado y se identificaban con el sacrificio poniendo sus manos sobre el becerro. Notemos entonces que no era relevante si ellos habían pecado o no. Por lo tanto, ¿qué indica esto respecto a nuestra necesidad de la ofrenda por el pecado? Esto nos indica que no importa qué concepto tengamos acerca de nosotros mismos. A los ojos de Dios no somos nada más que pecado. Por eso necesitamos experimentar a Cristo de una manera constante e incesante como nuestra ofrenda por el pecado. Una experiencia muy dulce y disfrutable de Cristo es poner nuestras manos sobre Él cada día y decirle: «Oh Señor Jesús, te tomo en este momento como mi ofrenda por el pecado. Tú eres mi becerro, tú eres mi verdadero cordero. Sin ti, yo simplemente soy una constitución de pecado, pero por medio de ti, mi naturaleza pecaminosa es crucificada». Cada mañana y a lo largo del día podemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. A menudo pensamos que somos nuevos, pero ¿ustedes saben qué piensa Dios de nosotros? Dios piensa que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, lo cual quiere decir que nuestra justicia apesta. Esto significa que todas nuestras acciones, aparte de Cristo, son abominables a los ojos de Dios. Necesitamos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. De lo contrario, estaremos en nuestro ser natural bueno y no podremos servir a Dios como sacerdotes. Así que necesitamos disfrutar a Cristo conforme a lo que Pablo menciona en 2 Corintios 5:21, que dice: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él». Nuestras manos deben estar llenas de este Cristo a fin de que nuestra naturaleza pecaminosa sea crucificada. Si experimentamos a Cristo como la ofrenda por el pecado, lo cual nos recuerda que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿será que podremos discutir con otros? ¿Podría un hermano pelear con su esposa? ¡Claro que no! Si nosotros recordáramos continuamente que tenemos una naturaleza pecaminosa, experimentaríamos a Cristo al controlarnos y no discutir con nuestra esposa. Es muy importante que veamos que para ser sacerdotes de manera práctica, debemos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Nosotros, quienes deseamos ser los sacerdotes de Dios, debemos tener presente a cada instante que somos pecado. Si tenemos tal entendimiento, no discutiremos con los demás y nuestra naturaleza pecaminosa permanecerá crucificada. Conocer que tenemos una naturaleza pecaminosa y ofrecer Cristo a Dios como nuestra ofrenda por el pecado nos protegerá y nos preservará a fin de que podamos servir a Dios como sus sacerdotes. Es necesario que nos demos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Siempre pensamos que somos buenos, pero eso es totalmente contrario al punto de vista de Dios. La ofrenda por el pecado nos recuerda siempre de que nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso, para poder servir de manera práctica como sacerdotes, debemos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, lo cual mantendrá nuestra naturaleza siendo crucificada cada día. De esa manera, podremos servir a Dios como sacerdotes santificados.
Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Jorge, una vez más, gracias por habernos acompañado en este programa y que se repita su visita. Gracias por invitarme, Víctor. Ha sido un placer estar aquí en este mensaje. El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.